Un nuevo saludo antes de proseguir nuestras reflexiones en torno a la educación de nuestros hijos, que en este caso seguirán versando sobre las limitaciones y sobre la posibilidad, o más bien el peligro, de transformarlas en defectos. Como apuntaba en vídeos anteriores, es muy relevante que aprendamos a aceptar sin problemas e incluso con gozo las limitaciones de nuestros hijos y que les enseñemos a hacer otro tanto, a obrar del mismo modo. Nos evitaremos y les evitaremos muchos dolores inútiles y muchas frustraciones. Porque una auténtica limitación, tal como la estoy describiendo en este curso, es en sí misma inofensiva. No existe ningún motivo para no asumirla. Sin embargo, puede transformarse en algo muy peligroso y perjudicial cuando, por una falsa ilusión o por un capricho nuestro, por unos sueños a los que no sabemos renunciar o por cualquier otro motivo, nos empeñamos en convertir aquel dominio o esfera de actividades en los que nuestros hijos son limitados y en los que no pueden valerse con la debida eficacia, convertir todo eso en el fundamento o en la piedra miliar de su desarrollo personal o profesional. El ejemplo más evidente y repetido en esta línea consiste en intentar proponer y conseguir, en cierto modo, que nuestro hijo elija una profesión para la que en absoluto se encuentra dotado, por el sencillo pero absurdo hecho, pongo un ejemplo no del todo infrecuente, de que se trata de una tradición familiar. Lo mismo sucede en otras situaciones tal vez menos radicales, pero sin duda mucho más abundantes. Por ejemplo, que un chico o una chica carezcan de buena voz y de oído musical no es algo por lo que haya que preocuparse en exceso. Si puede mejorar un poco sin un dispendio de tiempo desproporcionado, magnífico, maravilloso, pero si esto no es posible, mejor que empleemos nuestro tiempo y nuestros recursos en otras habilidades más sencillas de desplegar para él o para ella. Ahora bien, si movidos nosotros, los papás, los padres, por la importancia real que sabemos que tiene la música, y sacando un poco de quicio esa importancia, nosotros nos emperramos en que desde muy pequeño forme parte del coro del colegio, de la parroquia. Si lo acribillamos con clases particulares para mejorar sus destrezas musicales y, sobre todo, si menospreciamos otras aficiones e intereses que el niño o la niña manifiesten, porque no son de nuestro gusto o no los consideramos tan importantes como la música, lo menos de lo que podemos estar seguros es de que le amargaremos buena parte de su infancia a la vez que dejamos sin cultivar aspectos de su personalidad que podrían contribuir de manera muy eficaz a su desarrollo personal, a la plenitud de su vida y por consiguiente a su felicidad. Volviendo a la idea de fondo y empleando la misma expresión en cierto modo paradójica y un poco irónica, una limitación acaba casi por transformarse en defecto cuando nos empeñamos en darle una importancia que no tiene y en ponerla en juego una y otra vez, aun siendo conscientes y observando que a nuestro hijo aquello se le da mal y que no hay progresos en esa línea. Entonces, por decirlo una vez más, con palabras parecidas, convertimos la limitación en defecto, con el daño que esto lleva siempre consigo. Y todo en última instancia por emperrarnos caprichosamente en actuar en una línea determinada sin tenerlo bastante en cuenta el modo de ser de nuestro hijo que debemos estudiar con cariño y con detalle. O cediendo una importancia desmesurada por razones subjetivas a una realidad que no la tiene. Por poner otro ejemplo, que una persona no sea muy hábil con los números puede resultar molesto en ciertos casos, sobre todo si a nosotros se nos dan bien las aritméticas, pero en sí mismo no es una gran desgracia y por tanto algo que haya que corregir o superar absolutamente.
Basta, podríamos decir, que alcance el mínimo de destreza para manejarse en la vida. Ahora bien, si los padres de ese chico o de esa chica, por un excesivo apego a sus tradiciones familiares, ponen todos los medios para que acabe su vida ejerciendo de gerente o de contable de la empresa familiar, habrán logrado convertir en imprescindible para el desarrollo de su vida y para su felicidad aquella cualidad o conjunto de destrezas, de habilidades, de los que ese hijo carece, pero que ahora, en función de la trayectoria forzada que los padres le hemos impuesto, sí que sería necesaria para su plenitud personal. El balance final no puede ser más negativo, forzando un poco el ejemplo, que alguien alérgico a los números se pase buena parte de la jornada combatiendo, luchando con números, le arruinará sin duda su existencia y puede que también lleve a la bancarrota el negocio levantado con el esfuerzo de varias generaciones. No insisto porque me parece que con lo que he apuntado es más que suficiente. Yo diría, alejémonos de la tentación semiconsciente y nunca deliberada de convertir las limitaciones de nuestros hijos en auténticos y desastrosos defectos. No nos empeñemos en amargarle la existencia, que ya trae consigo la vida suficiente sin sabores. Otra manera bastante extendida, inconscientemente, de convertir en problema algo que por sí mismo no lo es y que reviste una importancia muy particular en educación, deriva de un uso incorrecto del lenguaje con el que nos dirigimos a nuestros hijos. En concreto, en el caso que nos ocupa, en la educación, de poner un énfasis excesivo al referirnos a las limitaciones y a los defectos de nuestros hijos, acabando por convertir esa ausencia, esa carencia, en una especie de absoluto que abarca y define por completo a ese hijo o a esa hija y lo deja marcado para siempre. Con frecuencia se trata de un uso inapropiado y excesivo del verbo ser, eres, un o una, con la radicalidad que ese verbo lleva consigo. Ninguna limitación, igual que ningún defecto, abarca la totalidad de una persona, lo que ella es. Hay siempre en nuestro hijo, en nuestra hija, además de su misma condición de persona, que le otorga un valor casi infinito, muchas cualidades que conviven con sus puntos débiles, pero a las que prestamos menos atención en parte, como ya vimos en otros vídeos, porque las damos por supuestas. Por el contrario, en los momentos en que nos resultan más molestas, solemos pasar las limitaciones al primer plano, al primerísimo plano, otorgarles un valor del que carecen y acabar como igualando a nuestro hijo o a nuestra hija con esa carencia, convertida en una etiqueta imborrable. Eres un negado para las matemáticas, eres un bocazas insoportable, eres un pesado que siempre habla de lo mismo y vuelve una y otra vez al mismo discurso. Algo análogo ocurre con otras palabras, fundamentalmente adverbios, siempre, nunca, que confieren a los verbos que utilizamos y a lo que queremos expresar con ellos también la calidad de algo radical, absoluto, indiscutible, incondicionado. Nunca me escuchas cuando te hablo, siempre estás metiendo jaleo, jamás me cuentas lo que haces. Es del todo injusto y por lo tanto dañino para nuestros hijos, para nosotros mismos, para nuestra relación con ellos y para el conjunto de la familia y el clima y el ambiente familiares. Y algo parecido ocurre con nuestros pensamientos. También ellos pueden provocar problemas innecesarios. Me refiero ahora a nuestra manera de pensar más positiva, más negativa, más drástica, más matizada. Como se explica con detalle en los textos de este mismo curso, buena parte de la educación de nuestros hijos y de la relación con nuestro cónyuge y con las demás personas de nuestro entorno se juega dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestra cabeza, si preferimos decirlo así, en la manera como pensamos y planteamos las distintas cuestiones. Por eso conviene mucho atender a este punto y aprender a pensar
del modo más positivo posible cuanto sucede a nuestro alrededor. Vamos a ver con un par de ejemplos lo que sucede cuando no obramos así y nos dejamos vencer por un modo de pensar negativo, drástico, descalificador. Por ejemplo, y no nos ocurre una o dos veces, sino con relativa frecuencia a lo largo de nuestro matrimonio, si estamos convencidos de que nuestro cónyuge ha hecho algo a sabiendas de que nos molesta, o solo para molestarnos, que todo puede ocurrírsenos, por más que sinceramente nos esforcemos en perdonarlo o perdonarla y en no darle importancia a ese hecho, si lo pensamos así, es bastante probable que en un momento de cansancio o de mal humor acabemos por echarle en cara, y no precisamente con buenos modales, de buenas maneras, aquella horrible falta, así lo pensamos nosotros, que él o ella ni siquiera han advertido, pues casi todo era fruto de nuestra imaginación y de nuestra susceptibilidad en esos momentos. Es muy difícil que lo que pensamos íntimamente no acabe por dar la cara con las funestas consecuencias que eso acarrea cuando pensamos mal, insisto, de manera negativa, descalificadora, excesivamente crítica, sin matices, universal, etc. El alcance de nuestros malos pensamientos, de nuestra manera negativa de pensar, es muchísimo mayor todavía cuando se refiere a hijos de poca edad. Nos situamos entonces y hasta el fondo en lo que se ha dado en llamar profecía autocumplida, es decir, afirmaciones tajantes que acaban por provocar aquello mismo que predicen. A diferencia de los animales, el ser humano no actúa tanto en función de lo que realmente es, sino muy a menudo de lo que piensa que es, que en bastantes ocasiones se encuentra muy influido, incluso determinado, por lo que los demás, particularmente los padres, piensan de él. Esta cuestión se multiplica por mucho cuando se trata de hijos pequeños y, como acabo de sugerir, de las personas a las que más quiere, su padre y su madre. Por eso, si nosotros repetimos a alguno de nuestros hijos que es un desordenado y hacemos de esa expresión casi un estribillo que traemos a colación repetidamente, en serio y en broma, hay muchas posibilidades de que el hijo acabe siendo un desordenado, aunque no sea más que, suelo afirmar en todo broma, para no dejarnos mal. En el extremo opuesto, y esto me importa mucho más si confiamos sinceramente, pese a lo que las circunstancias sugieran, en que un hijo es capaz de vencer su tendencia a decir pequeñas mentirijillas o a ocultarnos algunas cosas, le estamos transmitiendo, junto con nuestra imagen mejorada de él, el impulso y la fuerza necesarios para empeñarse en luchar contra esa mala inclinación y para finalmente vencerla, o por lo menos vencerla en bastantes ocasiones. Y lo mismo ocurre con cualquier otra cualidad que efectivamente pueda adquirir o con cualquier defecto que pueda mejorar y que nosotros reforzamos desde antes de que conquiste esa cualidad, cuando todavía no la tiene, con nuestra confianza en que será capaz de lograrla. Aunque eso suponga para nosotros el desencanto y el sufrimiento derivado de las veces en que en el proceso todavía incurra nuestro hijo en la falta, a pesar de nuestra buena intención y de su buena intención y de sus buenos propósitos. Hay que tener en cuenta que por naturaleza los defectos son algo que cuesta mucho superar, si es que alguna vez se superan del todo. Y para lograrlo, en el caso de nuestros hijos, es imprescindible que depositemos nuestra real confianza en ellos, como acabo de decir, desde antes incluso de que se hayan decidido a luchar seriamente contra esa limitación y más en particular contra ese defecto. Para conseguir esto, es depositar nuestra confianza en él de manera radical y absoluta, es del todo necesario que pensemos con confianza en las capacidades y la buena voluntad de nuestros hijos. Pero la solución también funciona en sentido contrario, no solo del pensamiento a la palabra, sino de la palabra hablada hacia el pensamiento.
Si de momento no nos vemos capaces de reformar nuestro modo de pensar, que está muy grabado en nuestro modo de ser y que es excesivamente crítico o negativo, podemos luchar también, mientras lo vamos logrando y mientras lo vamos venciendo, en atender de manera muy particular a nuestra forma de expresar, de decir aquello que pensamos para irla mejorando. En particular, por ceñirnos a lo que ahora nos ocupa, se trata de suavizar nuestros juicios negativos, incluso en el mismo momento en que nos damos cuenta que lo estamos formulando, añadiendo esa afirmación tajante, un adverbio o una locución adverbial que limiten, sin dejar lugar para la duda, el alcance inicial de esa frase. Se trata de un a veces, con cierta frecuencia, cuando estás cansado o muy ocupado o cuando estás nervioso. Una primera consecuencia de lo que acabo de apuntar es el distinto modo de referirnos a las cualidades y a las limitaciones y, en su caso, también a los defectos. Un modo que deriva en última instancia de la misma realidad o falta de realidad, por decir así, de aquello a lo que nos referimos. Pues como ya sugería, las cualidades son una realidad positiva que da forma efectivamente a quien las posee, a quien disfruta de esas cualidades, mientras que las limitaciones son más bien una carencia, una ausencia de ser un no ser, por decirlo así, una carencia también de la adecuada medida en el despliegue de una actividad. Un hijo habla, incluso habla bien, pero excesivamente no sabe callarse. Por eso conviene considerar las cualidades de nuestro pensamiento y en nuestra palabra como algo constitutivo de la persona que las posee y afirmarlas sin ningún tipo de restricciones. Eres una persona cariñosa. Eres alguien que sabe hacerse cargo de los problemas de los demás. Eres una persona que sabe estar atento, que sabe escuchar. Eres, sin más, cuando se trata de cualidades positivas. Por el contrario, la limitación, y más aún el defecto, es más bien un tipo de no ser, una ausencia o carencia que es mejor no atribuir sin más a la persona a la que aqueja esa limitación, ese defecto. Por tanto, ningún problema, sino todo lo contrario en sostener de uno de nuestros hijos, siempre que sea cierto. Obviamente, eres muy espabilado, muy atento, muy servicial, pero las limitaciones mejor enunciarlas de manera restrictiva. A veces, incluso con cierta frecuencia, te distraes un poco. Cuando los deberes son muchos, acaban por vencerte y no los terminas, etc. En el mismo sentido, y también ahora por motivos de eficacia, pero también de adecuación a la realidad, hemos de acostumbrarnos a enjuiciar con ciertas reservas, pues nunca podremos saber a ciencia cierta la intención de quien actúa, incluso aunque nos parezca conocer, por ejemplo, a nuestro hijo, hemos de enunciar y enjuiciar con cierta reserva el comportamiento de los demás, incluidos nuestros hijos, pero nunca hemos de emitir un juicio negativo sobre su persona en cuanto tal. Dicho con otras palabras, vale la pena al tratar de limitaciones y defectos detener nuestros juicios en el comportamiento sin permitir que afecten nunca ni mentalmente al núcleo de la persona a quien referimos esos déficits, desorden, falta de atención, distracciones, pereza, etc. Fíjese, porque el ser que constituye a cualquier persona, a cualquiera, es siempre positivo. Goza de un valor inefable que es imposible exagerar. Conclusión, para ir terminando, distingamos con cuidado entre el ser y el obrar, entre la persona y su comportamiento. Y hagámoslo incluso en el modo de pensar y juzgar y en el de expresar esos pensamientos y juicios. Afirmar a veces actúas sin prudencia, en ocasiones te dejas vencer por la pereza, de vez en cuando te enfadas sin motivo, es muy preferible a sostener sin más, eres un imprudente, eres un perezoso, eres, como decía antes, un bocazas o un gruñón o un malhumorado. Y con esto podríamos abandonar el tratamiento de las cualidades, al menos en el vídeo, pues los textos y los demás recursos de la plataforma
prosiguen y acaban de aterrizar en la práctica lo que aquí apenas he insinuado. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase.